Y global. Verónica es investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad. Adelante, Verónica, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir este trabajo. En realidad, lo que vamos a presentar es un trabajo que es en conjunto con Marisa Bukeli, es un documento muy breve donde tratamos de sintetizar qué se podía decir de lo que había sucedido en el mercado laboral en Uruguay con la información disponible. Y bueno, la idea es presentar la evolución de los principales indicadores y ahí hay ya una primera aclaración, que es que lo que estamos mirando es lo que se puede analizar con la información de la encuesta continua de hogares del 2020 y eso tiene algunas limitaciones. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que sucede con la informalidad y cuál ha sido la respuesta de las políticas públicas, que eso ya también se discutió en esta mesa, ¿no? En el caso del mercado de trabajo, la respuesta del seguro de desempleo ha sido muy importante, y también presentar alguna información que tal vez complemente en algo lo que estuvo discutiendo Gonzalo ahora sobre teletrabajo y bueno, y qué cosas nos quedan planteadas. Con respecto a los indicadores, ahí lo que tenemos es los principales indicadores de actividad, empleo y desempleo en América Latina y en Uruguay. Y lo que vemos es que, bueno, primero hay una caída muy importante de la tasa de empleo. Si miramos en América, ahí estamos comparando, de vuelta, repito, es 2020 contra 2019, y esto es importante porque en Uruguay, porque hay un tema temporal de cómo se fue desarrollando la pandemia en los distintos países de la región. En Uruguay 2020 no fue, no fue un año donde fuera tan importante. Pero ahí lo que vemos es la caída en la tasa de empleo, en el caso de Uruguay, el promedio de 2,3 del año, y la caída en la tasa de actividad, que también fue muy importante. Entonces, de alguna manera, lo que sucede ahí es que la caída esa de la tasa de actividad, que es súper comprensible, porque en un mercado de trabajo con esos problemas las personas se retiran y dejan de buscar activamente trabajo, de alguna manera atenuó el incremento del desempleo. Tenemos un aumento del desempleo de la tasa de desempleo de 1,4 en Uruguay, y es un poco menos las variaciones, digamos, o las oscilaciones durante el 2020 del caso uruguayo fueron menores que las de la región. Y bueno, nosotros, si se hubiera mantenido la tasa de actividad al mismo nivel que el 2019, o sea, si las personas no se hubieran retirado del mercado de trabajo, obviamente hubiera habido un impacto en el desempleo más grande. Y en términos de comparación internacional, si miramos con los números que se presentan en el informe de OIT, también la idea es que hubo una variación, digamos, una oscilación algo menor en Uruguay de los indicadores del mercado de trabajo en el 2020. Algunos aspectos puntuales de las estadísticas. Primero, que en Uruguay tradicionalmente los ocupados que están en el seguro de desempleo y por lo tanto que tienen un trabajo al cual van a volver aparecen en las estadísticas como ocupados, ¿sí? Siempre que la causal sea, tradicionalmente esto era siempre que la causal sea suspensión, o sea, ese es el criterio que se venía utilizando. Se continúa utilizando ese criterio, o sea que los trabajadores que están en el seguro de desempleo aparecen en las estadísticas como ocupados porque tienen un trabajo al cual van a retornar. En el segundo, ahora no me acuerdo exactamente en qué mes, pero se abrió una pregunta nueva dentro de las preguntas que hay para captar estos casos, donde se ponía la flexibilización del seguro de desempleo, digamos, las nuevas modalidades del seguro de desempleo, o sea que están captados ahí. Y bueno, si miramos, lo que se ve es que ese indicador, que siempre tiene una estacionalidad y que tenía un incremento en determinados momentos del año, casi que se triplica en el 2020, o sea, ahí ya tenemos ese primer indicio del rol que está jugando el seguro de desempleo. Y otra cosa importante es que nosotros, con la información que tenemos disponible hasta el momento de la encuesta de hogares, no podemos mirar los impactos por rama de actividad ni por nivel educativo, porque esa información por rama de actividad todavía no se hizo pública, y por nivel educativo esa información no se recogió en esta última encuesta, aunque se puede recuperar al menos una parte, porque al tratarse de una encuesta
al tratarse una encuesta que reencuesta hogares, se puede tomar de datos anteriores, pero eso todavía no lo tenemos disponible y por lo tanto el análisis de los impactos diferenciales se ve limitado. ¿Qué pasó con la desigualdad de ingresos? Bueno, ahí está el Gini de los ingresos laborales, desde el 2015 hasta el 2020. En realidad, entre los ocupados la desigualdad se reduce, pero si ponemos entre la P, o sea, si es un cálculo que considere a los ceros o a los que pierden el empleo, hay un aumento en el 2020 de la desigualdad medida por ingresos laborales. Y lo otro que tenemos es que, como dije, con la informalidad pasa algo, la paradoja de la informalidad es que está cayendo la informalidad en Uruguay, porque hay una destrucción de empleo. Acá se ve la destrucción del empleo de las cotizaciones a la seguridad social. Ahí hay una variación que es del 1, si comparamos los promedios 2019 y 2020, es una variación del 1,6, que está muy asociada a los dependientes de la actividad privada en industria y comercio, básicamente, pero lo que hay es, además, que podemos verlo con la encuesta, una destrucción más fuerte del empleo informal. O sea, esa destrucción del empleo informal hace que la tasa de informalidad sea menor en el 2020 que en el 2019. Ahí está graficado Montevideo Interior. O sea, no es que sea gigante la caída, pero sí se ve, y eso sucede también en el resto de los países de América Latina. O sea, la característica diferencial de esta crisis sanitaria en relación con las crisis puramente económicas a las que estamos más acostumbrados en América Latina, es que el sector informal no operó como un sector de colchón que recibe el empleo desplazado, sino que el sector informal fue de los más afectados. Entonces esos indicadores están mejorando, digamos, entre comillas. Bueno, algo que ya fue mencionado es el seguro de desempleo. Ahí se ve clarito el aumento en el segundo trimestre y en realidad durante todo el año 2020, en los ocupados que están en el seguro. Está graficado ahí contra el número de la crisis económica del 2002. O sea, igual, o sea, la capacidad que tuvo el seguro de desempleo de incorporar, a través de las flexibilizaciones que se hicieron, de recoger, digamos, o de dar este apoyo a los trabajadores, fue muy grande. Y a su vez hay, como está graficado en el lado derecho de la pantalla, hay un pequeño cambio en el perfil de los beneficiarios del seguro de desempleo, porque tradicionalmente las mujeres eran alrededor del 30% de los beneficiarios del seguro, o sea, de los ocupados formales que tienen acceso, y el reparto entre Montevideo e Interior también. El Montevideo era alrededor de un 30%, y eso en el 2020 cambió. El seguro recibió casi por partes iguales, sobre todo en la primer parte del año, mujeres y personas y trabajadores de Montevideo, casi por partes iguales, y a su vez entraron muchos trabajadores que no tienen lo que se llama la carga familiar. O sea, trabajadores que no reciben el cobro adicional por tener dependientes a su cargo. Que o sea, en general, casi un 70% de los que cobran el seguro tienen esa carga, y cuando se hizo la flexibilización eso cayó más de un 10%. O sea que es un perfil un poco distinto. En relación con el teletrabajo, bueno, la encuesta entre marzo y diciembre del 2020 incluye una pregunta de si las personas están haciendo teletrabajo, y ahí se ve cuál es esa incidencia por veintiles del ingreso laboral. O sea, ordenados por ingresos laborales. Y es claro que, como ya adelantaba Gonzalo en las estimaciones que ellos hacen con las ocupaciones, bueno, cuando uno lo mira con la encuesta, los trabajadores que tienen la posibilidad de teletrabajar son trabajadores de ingresos relativamente altos. Eso es lo que sucedió en la realidad en el 2020. A su vez, es más alta la incidencia del teletrabajo entre las mujeres que entre los hombres. Y si lo miramos comparativamente en relación con las posibilidades de teletrabajo en otras economías, en el momento más que hubo mayor incidencia del teletrabajo fue alrededor de 14%, y los números en los países desarrollados están por encima de 25%, o incluso creo que es en Estados Unidos 35%. O sea, es una incidencia relativamente baja para lo que sucede en las otras economías, y a su vez muy diferencial por nivel socioeconómico. Verónica, deberíamos ir redondeando, no sé cómo. Perfecto. Estoy Ya está. cerrando, estoy cerrando. Simplemente, como lo que nos queda planteado es, para el mercado de trabajo, es cuáles van a ser los efectos, retomando un poco lo que se dijo en la primera mesa. O sea, los efectos en términos de
de educación e impactos de la productividad que esta crisis va a tener y en ese sentido qué políticas se debería pensar para intentar mitigarlos de alguna manera. Lo otro es que hasta ahora la adopción de la tecnología en la región, en América Latina y en Uruguay también venía en un proceso relativamente lento y al principio hubo una discusión de si si la crisis iba a implicar una aceleración de ese proceso, pero nada, ahí hay un tema como planteado, ¿no? ¿Qué tan probable es que eso suceda en realidad con las características que tienen los mercados de trabajo de la región y que Uruguay no escapa, que son con alta informalidad, con mucha mano de obra no calificada y donde tal vez los incentivos de precios en términos de costo de mano de obra y costo de capital todavía no estén en el mismo nivel que en otras economías. Entonces, un poco que la discusión de los mercados, por más que la discusión de la automatización y de lo que implicó el COVID para los mercados laborales en esa dimensión, es una discusión que en el mundo está sucediendo, tal vez en nuestras economías eso es como un paso demasiado adelantado para los problemas estructurales que sigue teniendo, ¿no? El mercado de trabajo uruguayo. Y bueno, eso. Gracias.